Bienvenidos, aquí estamos una vez más. Estamos estudiando el curso de cómo entrenar los ancianos en la iglesia. Estamos en la clase 6. En las guías, por favor, que busquen la letra D y número 2. Número 2 dice el bosquejo de las tareas específicas. Entonces, ya hemos dividido el curso entre el carácter, que es lo más importante, y la segunda categoría son las competencias y la tercera, la teología, pero en este momento estamos en el medio, estamos en la categoría que toca el tema de las competencias, las habilidades, las tareas del anciano que la Biblia misma prescribe para el anciano. Y vamos a tratar de desarrollar, exponer las siguientes tareas. A la primacía del amor. Vamos a tocar este tema hoy mismo. La devoción a la palabra, que es obviamente principal, y obviamente también la devoción a la oración. Luego tocamos el tema de la administración de la misión. Entonces los líderes tienen que administrar, tienen que proyectar una visión, tienen que organizar los ministerios y estas responsabilidades también quedan con los ancianos. Y luego ejercicio de las llaves. Ya hemos tocado este tema en otros cursos, tal como el curso acerca de la doctrina de la iglesia. En ese curso estudiamos Mateo 16, donde Cristo dio las llaves del reino a sus apóstoles, y entendemos que esto también tiene implicaciones de la disciplina. Y cuando yo uso la palabra disciplina, no es una palabra negativa, pero disciplina quiere decir cómo y cuáles son los requisitos para poder admitir una persona adulta a ser bautizada. Y también la administración bien de los sacramentos. A veces los ancianos tienen que disciplinar una persona y pueden admitir o no admitir a ese miembro a la cena del Señor. Entonces, tiene que ver con la administración de bautismo y también de la Santa Cena, y a veces toca el área de la disciplina de los miembros, pero todo es disciplina. Cuando estamos examinando un miembro una persona para que llegue a ser miembro, estamos pidiéndole que dé un testimonio concreto y claro de su fe en Cristo y lo que eso significa. Muy bien, después del ejercicio de las llaves, vamos a pasar mucho tiempo en la tarea del cuidado pastoral, porque los ancianos también, bíblicamente hablando, son obispos y son pastores, y tienen que guiar, tienen que nutrir, alimentar, a veces disciplinar, a veces defender, proteger, y vamos a estar examinando bíblicamente lo que Cristo y los apóstoles enseñaron acerca de estos temas. La evangelización. Recuerdan que en la categoría del carácter estudiamos los textos que requieren que el anciano gobernante tenga muy buena reputación con los de afuera. Entonces, los no creyentes, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, entonces el anciano también debe tener o debe de meterse o ocuparse de la obra de la evangelización. La capacitación, eso es evidente por 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, porque Pablo dice a Timoteo que Timoteo prepare a los fieles, supuestamente los ancianos, y también ellos también van a estar enseñando a otros. Entonces, la reproducción de discípulos continúa principalmente por el ministerio de los ancianos. Que Dios nos ayude a profundizarnos en estos temas. Número 3 dice las tareas descritas y expuestas.
hoy mismo en esta clase vamos a tocar la primacía del amor y también la tarea de la devoción a la palabra, Dios mediante. Antes de empezar, vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por darnos una oportunidad más para profundizarnos en tu palabra. Gracias por el oro, por la dádiva, por el gran don que es tu palabra para nosotros, que nos revela a tu Hijo Jesucristo, que nos ilumine. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe, que guíe nuestros pensamientos, también que guíe mis palabras para que se conformen a lo que tu palabra enseña y así que edifiquen a tu iglesia para la gloria de Cristo. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Las tareas descritas y expuestas. La primacía del amor. Bueno, en la clase anterior leímos lo que dice el libro de orden con respecto a un resumen de tareas que tienen los ancianos. Y en ese párrafo leímos esta responsabilidad que es para todos los cristianos, pero específicamente toca su oficio del anciano. Repitiendo ese párrafo, dice así: todos esos deberes que los cristianos son obligados a desempeñar de acuerdo con la ley del amor, les incumbe a los pastores, presbíteros, ancianos, por vocación divina, y son deberes oficiales. Todo lo que el anciano es y hace debe ser caracterizado por el amor. Quizás eso debe ser obvio, ¿no? Pero vale la pena enfatizarlo. Consideremos lo siguiente. Primero, Dios es amor. Y hemos leído esto en varios textos bíblicos. Primero Juan capítulo 4, versículo 8, versículo 16, del mismo capítulo de primero de Juan. El valor número 1 del universo es el amor, no es el poder, como dicen los marxistas o los seculares. No, es el amor. La madurez en Cristo culmina en el amor, así como Pablo enseña en Efesios 4. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Entonces entendemos por este versículo que el método para crecer en Cristo es por amar. Amar dependiendo en Cristo para que nos dé amor. Pero también la meta es amar como Cristo. Entonces crecemos amando por fe, pero también la meta es amar así como Cristo ama. El amor es el único valor y don duradero. Como este gran teólogo Jonathan Edwards dice, basado en este texto, el amor es la gran excelencia que queda después de que han fallado todos los demás dones del Espíritu. Ustedes saben lo que dice 1 Corintios 13. El estado de la iglesia en el cielo, dice él, este teólogo, será un mundo perfecto de amor. La iglesia de ahora, estando en su infancia, y así es, lamentablemente demasiado infantil esa iglesia de vez en cuando, tiene el gran reto de crecer en el amor, luchando por la fe en Cristo para hacer bajar aquel mundo de amor, es decir, el mundo de amor en el cielo. Por eso recuerden que Jesús enseñó el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que baje esa comunidad de amor, este mundo de amor. Y los ancianos de la iglesia son los que ponen el ejemplo de amor y guían a la iglesia para que sea una iglesia que esté creciendo en el amor de Cristo. Eso es básico, pero hay que decirlo constantemente porque se nos olvida. Cristo y los apóstoles dijeron instrucciones a la iglesia más de 500 veces en el Nuevo Testamento, enfatizando la necesidad y la prioridad del amor. Pero ahora es suficiente para nuestro objetivo llamarles la atención acerca de cómo el apóstol Pablo inicia sus instrucciones en las cartas pastorales, cuyo propósito es el de enseñar cómo
portarse en la casa de Dios. Bueno, déjeme enfatizar esto rápidamente. Cuando uno está leyendo, estudiando un libro en particular de la Biblia, hay que hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué escribió el apóstol o el profeta este libro? Pero gracias a Dios existe en griego una frase, un concepto en el área de la gramática que dice cláusula de propósito. Entonces aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, Pablo usa esta frase de propósito en griego, diciendo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones, ¿para qué? Y cuando ustedes ven esa frase en español, ¿para qué? Lo que sigue es el propósito. ¿Para qué? Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento, baluarte, en otra versión de la verdad. Entonces, Pablo escribió estas cartas a Timoteo, más que nada, esta carta primera a Timoteo, para que Timoteo sepa cómo la iglesia debe de comportarse y cómo los miembros deben de comportarse en la iglesia, y también acerca de cómo Timoteo debe estructurar la iglesia bíblicamente. Este es el propósito. Y es ineludible notar cómo Pablo empieza su primera carta, diciendo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el propósito de nuestra instrucción es un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Asimismo, Pablo empieza la segunda carta de Timoteo con el mismo énfasis. En 2 Timoteo, quisiera leer también ese texto, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama de don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, Pablo quiere animar a Timoteo. Él quiere que Timoteo sea fuerte, que tenga de nuevo, que tiene dominio propio, pero también que se conduzca en todas sus tareas pastorales con amor. Entonces, Pablo empieza la primera carta con el propósito de amor. Y empieza la segunda carta animándole a Timoteo a que se conduzca con amor. Pablo desea que Timoteo siga su ejemplo de amor, diciendo, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Y que Timoteo sea un ejemplo de pastor que ama, sigue la justicia, la fe y el amor, dice Pablo a Timoteo, y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero no solo quiere que el pastor Timoteo sea así, le instruye que ordene a ancianos que sean amables y no contenciosos. Entonces él quiere enfatizar y quiere que Timoteo también enfatice la necesidad que los ancianos también deben de conducirse, comportarse amables y con amor, y que ellos capaciten a otros que tienen el mismo perfil. Y hemos tocado ese versículo en 2 Timoteo, el versículo que insiste en que haya reproducción de este perfil en los siguientes líderes. Pero alguien puede protestar preguntando, ¿y qué del énfasis
en la sana doctrina que el apóstol Pablo enseña en las cartas pastorales, como en 2 Timoteo 3:14, capítulo 4 también, capítulo 1, capítulo 2. Entonces, la respuesta que Pablo enseña es balance de las dos cosas, la sana doctrina y el amor. En el famoso pasaje de amor, primera a los Corintios, capítulo 13, se nos recuerda que si ejercemos los dones de la enseñanza, la prédica y hasta el de hacer milagros, hemos llegado a ser metal que resuena o símbolo que retiñe si nos hace falta el amor. Si solo tenemos la verdad y no el amor, nuestra disposición áspera repele a las mismas personas que deseamos persuadir. En cambio, si solo amamos y no presentamos la verdad de la gracia salvadora, o la presentamos de manera insípida, no amamos de verdad y no ayudamos a nadie. Bueno, en otras palabras, los que enseñamos las doctrinas de la fe reformada, parecemos muy ofensivos. Lamentablemente, a veces, en vez de ser las personas más humildes como debemos ser, porque nada debe de humillarnos más que la soberanía de Dios, más que la gracia de Dios, pero a veces no es así. Pero a veces parecemos muy ofensivos, y si no nos presentamos con amor y humildad, es que ofendemos. La sana doctrina en sí puede ofender. El evangelio de pura gracia es una afrenta al orgullo y sentido de autosuficiencia del hombre. Además, la primera evidencia en la vida de una persona abrumada por la gracia es que trata a otros con la misma compasión, mansedumbre y misericordia que ha recibido de Dios. En otras palabras, si no como líderes, como pastores, como ancianos, con los que quieren influir a los demás, si no nos conducimos con amor y con humildad, es que en verdad no hemos entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar a Dios en espíritu, personalmente, íntimamente y en verdad, basado en la sana doctrina. Y tenemos que hablar cuando enseñamos, cuando pastoreamos, cuando animamos, cuando reprendemos. Tenemos que hablar la verdad, pero con amor. Las dos cosas. Verdad, amor. Sana doctrina, amor. Las dos cosas van juntas. Así como Pablo enseña a los efesios, sean más bien amables unos a otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Resumen, lo más importante es el amor. El mandato que resume la ética bíblica es amar a Dios y amar al prójimo. La mayor ética que Dios desea ver en la iglesia es la del amor, porque la iglesia en el cielo vive en un mundo de amor. Y la prioridad de los pastores, obispos y ancianos es que se conduzcan en la iglesia y guíen a la iglesia con amor. El amor les incumbe a todos los cristianos, pero para el líder anciano en la iglesia es un deber de su oficio. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a tocar la siguiente tarea, la devoción a la palabra. Y hemos visto anteriormente estos textos, pero vale la pena repetirlos. Lucas, notando lo que pasó en la iglesia primitiva en Jerusalén, escribió estas palabras: y nosotros nos entregaremos a la oración, hablando de los apóstoles, y al ministerio de la palabra. Vimos en ese capítulo la primera separación de labores entre diáconos, o la obra de diácono. Más adelante crearon ese oficio, y el oficio que se dedica a la oración y a la palabra. Un obispo debe ser apto para enseñar, 1 Timoteo 3:2.
Entonces, Pablo da la misma lista de características, entonces requiere la misma conducta en su carácter de los diáconos, pero la única diferencia en la lista es este don. El diácono no necesariamente necesita tener el don de la enseñanza, puede ser que lo tenga, pero para el anciano, para el obispo, para el pastor es un requisito que tenga este don. Un obispo debe ser apto para enseñar. Y Pablo también animándole a Timoteo y también que discipule con esta idea, dice, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces, obviamente, otra vez, el anciano, según su oficio, es un hombre consagrado, devoto a la palabra y a la oración. Y Pablo le escribe 2 cartas, como ya hemos visto, a Timoteo, la primera, la segunda. Timoteo, pastor que Pablo había dejado en Éfeso, encargado con el desafío de establecer la iglesia en aquella región. Y en las cartas, Pablo lo deja claro con Timoteo que una de sus responsabilidades más grandes es la de dedicarse a la palabra, nutrir la iglesia en las palabras de fe y sana doctrina y nombrar a ancianos que sean aptos para enseñar la palabra. Eso es bien claro. El objetivo es que ellos procuren con diligencia presentarse ante Dios, aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. Tal como dijimos arriba, los ancianos, a pesar de que no predican o enseñan la palabra con la misma frecuencia de lo que lo hace el pastor principal, por igual tienen que ser preparados y realizar su ministerio con fidelidad a la palabra. Todos los ancianos por llamado enseñan la palabra. Puede ser en la escuela dominical o en un estudio bíblico en casa, o puede ser en el contexto de discipulado, donde un hombre se reúne con otro hombre para poder animarlo, para poder discipularlo, para poder aclarar el evangelio u otros asuntos en la vida cristiana con el otro. Pero los que tienen una medida de don más grande, como pastores principales, ejercerán su habilidad en un contexto más amplio y público. Pero los que animan a los miembros en un contexto más privado y personal también tienen que ser preparados para manejar con precisión la palabra de verdad. Como Juan Calvino enseñó, no existe una separación absoluta entre el oficio del anciano docente y anciano gobernante. Para aclarar esto, la Biblia enseña 2 oficios. El del anciano, que incluye pastor o también el título obispo, y luego el diácono. Y en verdad no hay diferencia entre el pastor o anciano. Tienen la misma autoridad y manejan de igual la palabra de Dios. Y quizás la única diferencia es una de medida. El pastor principal es el que se dedica más tiempo al estudio y a la preparación para poder predicar, pero los ancianos también tienen que prepararse para poder manejar con precisión la palabra, aunque no sea tan frecuente, tan a menudo, pero a la vez tienen que prepararse para poder estudiar bien la palabra y también para poder impartir las enseñanzas principales de la palabra de Dios. En otras palabras, tienen que ser hombres de la palabra. Un ejemplo acá. Mi mamá me hizo memorizar este texto de joven, de niño. Procuren con diligencia presentarse ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. Bueno, ella no sabía que yo iba a ser pastor, no tampoco yo, el que no tenía ningún deseo de ser pastor hasta la edad de 19, pero de todos modos memoricé este texto. Y también mi papá enfatizó muchísimo
es su amor para la palabra de Dios. Yo calculo que por 20 años escuché por lo menos 2 sermones de mi papá y no puedo repetir ningún concepto, ningún bosquejo, nada de esos sermones, pero lo que recuerdo de esos sermones fue el amor, la pasión que mi papá tenía para la palabra de Dios y él impartió ese amor, esa pasión conmigo. Yo salí de cada sermón, David debe de volver a casa para leer la palabra de Dios. Entonces eso fue constantemente, después de cada sermón, la aplicación de mi vida personal. Un amor y una devoción a la palabra de Dios. Bueno, vamos a tocar un poquito los hábitos y disciplinas de un hombre devoto a la palabra de Dios y apto para enseñar. La lectura. Bueno, en este texto arriba, Pablo anima a Timoteo que se dedique a la lectura. Leer la Biblia entera por lo menos cada 2 años. Bueno, yo digo eso como quizás una meta menos desafiante, pero muchos leen la Biblia una vez al año. Y eso significa leer 3 o 4 capítulos diarios o aproximadamente 4 o 5 páginas. Eso no es tan difícil. El anciano debe conocer los temas centrales de cada uno de los 66 libros, o mejor, comprender cómo cada libro avanza la narrativa del Evangelio de pura gracia y cómo presenta los principios, dogmas o conceptos del Evangelio. Explicamos esto más detalladamente en la sección 3. Pero digo, no sé si ustedes han notado esto, pero a veces cuando se escucha un sermón por la radio, especialmente un sermón basado en el Antiguo Testamento, el pastor enfoca en pura ley, o enfoca en legalismo, enfoca en principios, enfoca en, bueno, el creyente debe de vivir así, entonces debe de seguir tal ejemplo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, cualquier musulmán o budista pudiera predicar ese sermón, porque es pura moralidad. Entonces la Biblia no enseña pura moralidad. Entonces el estudiante de la Biblia debe esforzarse, y vamos a profundizarnos en esto más adelante. Pero hay que hacer siempre la pregunta esta a cada uno de los 66 libros de la Biblia. ¿Cómo se enseña el Evangelio en este libro? ¿Cómo se enseña la gracia de Dios en este libro? ¿Cómo se enseña el Evangelio en Génesis? Yo diría que Génesis es repleto con el Evangelio, es puro Evangelio. ¿Cómo se enseña la doctrina de la justificación por fe, el Antiguo Testamento? Se enseña en todas partes. ¿Cómo se enseña el Evangelio en Éxodo? Fácil, ¿no? Jesús mismo refirió a Éxodo para enseñar el Evangelio. Entonces, pero quizás es más difícil en Levítico. Bueno, hay muchos ejemplos de grandes. Levítico elucida mucho, ilustra con tipos el Evangelio, con sombras. ¿Cómo se enseña números? Oh, wow, Jesús mismo predica el Evangelio a Nicodemo refiriéndose a números. ¿Qué cosa? El Evangelio se encuentra en todas partes del Antiguo Testamento. Más fácil verlo, obviamente, en Isaías 53, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer siempre. Y como la batalla, la lucha entre David y Goliat, quizás ese pasaje menos bien tratado, más distorsionado de cualquier texto de toda la Biblia. Porque es puro evangelio, es puro pacto de gracia, es puro cabeza federal, puro representación. David representa una figura de Cristo mismo, luchando por el pueblo de Dios, porque lo que David gana, el pueblo de Dios gana. Lo que Cristo gana, el pueblo de Dios gana. Entonces no estoy exagerando ni inventando cosas. Así tratan Jesucristo y los apóstoles las narrativas del Antiguo Testamento. Las narrativas que enseñan puro evangelio, pura gracia.
Y hay que enseñar ley, por supuesto, pero leyes que salen de un corazón transformado, abrumado por la gracia y el amor salvadora, redentora. Así, el Antiguo Testamento enseña esto. Hay que predicar así el Antiguo Testamento, pero voy a dar más ejemplos más adelante. Entonces, el anciano debe saber a dónde ir en la Biblia para elucidar cualquier tema en el área del ministerio pastoral. Entonces, el anciano no tiene que ser sociólogo, no tiene que ser psicólogo, ni psiquiatra, pero debe de conocer las escrituras para poder aplicar las escrituras a cualquier problema, al enojo, a la codicia, a problemas matrimoniales, a confusiones o dudas del soltero, soltera. Debe saber a dónde ir en la Biblia para pastorear, aconsejar, nutrir, alimentar al pueblo de Dios. Y más adelante, en este mismo curso, en esta misma sección, voy a dar muchos ejemplos de textos que son válidos, que son aplicables a cualquier área de la vida cotidiana. Es esencial que el anciano, como pastor, sepa dónde encontrar y cómo utilizar estos textos. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, es la lectura pública de la palabra de Dios, la que es un medio poderoso de la gracia. Importante, hermanos. Es que me desanima ir a la iglesia evangélica, la iglesia reformada, y han quitado por completo la lectura formal de la palabra de Dios. Y cuando yo pregunto, ¿por qué han quitado la lectura? Oh, no quisiéramos ser muy formales, es decir, la gente se aburre. ¿Qué? No. Entonces ellos mencionan textos bíblicos en el sermón, pero no, hermanos, este texto dice con claridad, Pablo a Timoteo, hay que devotarte a la lectura. La lectura en sí puede ser un medio poderoso de la gracia. Por tanto, el anciano que participa en el culto público de la adoración debe prepararse bien y no abrir y leer por primera vez al estar de pie enfrente de la iglesia. No, tiene que prepararse. Debe de entender lo que está pasando en el texto para que pueda leerlo con pasión y con énfasis, quizás con drama. Debe enfocarse en el mensaje del pasaje, el énfasis del pasaje, la emoción del pasaje, y hasta notar el orden de las palabras en el idioma original y el significado de ciertas estructuras gramaticales, así como mencionamos la estructura de propósito, pero hay otras que se pueden mencionar. Esta preparación permite que el lector de la palabra en el culto lea fielmente la palabra, ese pasaje, conforme al drama del pasaje y la pasión del profeta o apóstol que lo escribió. Un pasaje bíblico que se lee bien puede ser en sí un sermón poderoso. Puede ser un gran medio de la gracia para los oyentes en el culto. No, dedícate a la lectura. Nota, este párrafo no debe ser interpretado por decir que la mujer no se le permite leer las escrituras en el culto de adoración. Número 2, estudio. Entonces ya lectura, ahora estudio y luego enseñanza. El estudio de la palabra, una buena hermenéutica. Entonces, el anciano debe tener una hermenéutica básica, debe de entender cómo manejar, cómo estudiar, cómo la Biblia misma se interpreta, cómo funcionan los varios genres o tipos de literatura en la Biblia. Ya hemos leído este texto, pero vale la pena repetirlo. Dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los dados a ellos se alejan más y más a la piedad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16.
Estos dos versículos son muy ricos e informativos de significado. El verbo ortotomeo en griego, literalmente traducido al español, quiere decir cortar un sendero recto, o en la vernácula moderna, cortar una autopista a través del bosque para poder viajar con facilidad. En el sentido del estudio de la palabra, el que enseña la palabra debe cortar un sendero recto para sus oyentes. El estudiante de la palabra, utilizando una buena hermenéutica, sabe ver que la Biblia en su narrativa corta un camino de pacto de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis, que la Biblia se interpreta a sí misma y que el Nuevo Testamento elucida lo que es oscuro en el Antiguo Testamento y que la Biblia entera presenta un solo evangelio de la justificación solo por fe, que siempre resulta en una vida transformada de buenas obras y positivos cambios culturales. Entonces eso es mucho, pero el que maneja las escrituras, escudriñando las escrituras, debe entender que la Biblia presenta un solo mensaje y que son varias partes y que ese mensaje se va desarrollando progresivamente, Dios revelándose poco a poco, dando más y más luz a este gran misterio, la palabra que usó el apóstol Pablo, que se representa, que se revela en toda su gloria en el Nuevo Testamento con la obra redentora y la consumación de esta obra por Cristo mismo. Pero hay que entender que aun cuando uno enseña un pasaje oscuro del Antiguo Testamento, hay que hacer la pregunta, ¿qué me enseña este pasaje del pacto de la gracia, de la justificación por fe, o de cómo debo vivir dependiendo de la gracia redentora de Jesucristo? Entonces, para no cometer el error de puro moralismo o legalismo que hacen muchos. Muy bien, cuando el anciano está preparando un pasaje en particular, tomo bajo consideración el tipo de literatura o el género del libro y su contexto histórico. Eso es muy importante. Pero mientras busca la centralidad de Cristo, hay que hacer esa pregunta: ¿qué me enseña este pasaje de Cristo? Y su propiciación por nuestros pecados. Por ejemplo, el Levítico 16 enseña la propiciación de Cristo y también la expiación de la cruz de Cristo, y muchos textos más. La serpiente levantada en madera en el desierto, también Cristo mismo aplicó ese pasaje a sí mismo, diciendo, ese símbolo señala la cruz y mi sacrificio en la cruz, absorbiendo la maldición que se merece el hombre por sus pecados. Y Cristo mismo enseñó eso en Juan 3, versículos 14 y 15. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, no estamos haciendo algo raro, extraño, no, estamos haciendo, tocando, manejando las escrituras exactamente así como Cristo mismo los manejaba. Entonces, el anciano debe preguntarse cuál es la aplicación universal, porque a veces hay aplicaciones culturales y la confesión de fe también admite y reconoce que hay leyes civiles, hay leyes ceremoniales que no tienen una aplicación exacta, precisa a la iglesia de hoy, pero reconocen que aún en las leyes civiles existen un concepto, un principio universal de justicia que sí es aplicable y son normas para todas las culturas en todas las edades. Entonces hay que trabajar un poco para poder discernir cuál es la esencia, cuál es el corazón, qué me enseña acerca de la justicia de Dios esta ley del Antiguo Testamento.
hay que también preguntar quién es el autor. Y porque conociendo al autor me dice mucho del porqué, del propósito, de la ocasión de tal libro, cuáles son sus circunstancias. Entonces, circunstancias del autor, circunstancias de los lectores, circunstancias mías. Entonces, para poder transferir las enseñanzas por medio de, a través de por lo menos 3 culturas. ¿Quiénes son sus lectores y cuáles son sus problemas y necesidades particulares? A veces eso es obvio, porque en todas sus cartas, Pablo está dirigiéndose a casos específicos. Y hay que también tratar de discernir cuál es el principio, cuál es la enseñanza universal que Pablo está utilizando en este caso en particular. Y tratándose de aplicar esa universalidad a la iglesia de hoy. ¿Quiénes son sus lectores y cuáles son sus problemas y necesidades particulares? Quizás necesitan ánimo, quizás necesitan la seguridad de fe. Y hay muchos teólogos que yo respeto mucho, dicen que la Biblia entera fue escrita para darme la seguridad de mi fe. Y casi todo lo que Pablo escribe también tiene ese propósito de animar al creyente, de hacer subir la medida de su fe para que tenga la seguridad de que es una persona amada, aceptada, favorecida, perdonada, una persona infinitamente valiosa. Muy bien. Ya hemos mencionado esto. ¿Cuál es el propósito para el cual fue escrito el libro? ¿Qué es la teología? Cuando uno está estudiando cualquier pasaje, hay que hacer la pregunta, ¿qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje de Jesucristo? ¿Cuáles atributos de Dios o de Jesucristo me enseña este pasaje? Entonces, el pasaje siempre tiene propósito de revelarme quién es mi Dios. ¿Qué es la teología del pasaje? ¿Cómo se aplica el Evangelio de gracia? ¿Cómo cabe el párrafo o pasaje bajo consideración en el flujo del argumento del libro? Por eso yo recomiendo que antes de enseñar cualquier párrafo de cualquier libro, es necesario leer el libro completo para entender cómo cabe, en qué lugar tiene este párrafo en el argumento o en la presentación completa, íntegra del libro. ¿Cuál tema o principio universal quiere usted priorizar en su enseñanza? Quizás son muchos conceptos, muchas enseñanzas, pero no hay nada malo en seleccionar, elegir. Bueno, yo voy a enseñar estas cosas. No, está bien, pero hay que decírselo. Bueno, este texto enseña muchísimo, pero voy a enfocar en, está bien. ¿Cuáles aplicaciones específicas desea hacer? Entonces, cualquier pasaje puede ser 1000 aplicaciones. Pero por eso hay que conocer la condición de las ovejas. Bueno, eso puede ser un poco problemático. En inglés decimos, el pastor empieza a meddle, o es decir, empieza a meterse en la vida cotidiana de su gente, pero tiene que hacerlo. A veces va a recibir mucha crítica, pero tiene que hacerlo, pero hacerlo justamente y también con mucha humildad, admitiendo que también es el pecador y lo que él está enseñando también se le aplica a sí mismo, pero hay que tener cierto denuedo para dirigirse directamente a los problemas y a los pecados que están en la iglesia. Muy bien. Al final de esta sección vamos a incluir un documento que se trata de una hermenéutica básica que da un resumen de varios de estos conceptos que he presentado en esta clase. Pero muy bien, vamos a terminar esta sección o esta parte con oración. Gracias, Padre, por esas enseñanzas y ayúdanos a no ser abrumados. Ayúdanos a depender de tu gracia, sabiendo que Cristo siempre está trabajando mucho más fuerte de lo que estamos trabajando nosotros para formarse en nosotros.
que vengas, Jesucristo, que nos llenes de tu Espíritu, para que morando en ti, tu Espíritu Santo también pueda producir, sí, el fruto de carácter, pero también guiarnos a utilizar con efectividad estos dones, en especial el don de la enseñanza, para poder nutrir y alimentar bien la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén.